Alumnos, alumnas, bienvenidos a esta nueva edición, Big Laurel, en la que vamos a analizar una nueva unidad, la historia de nuestro planeta. En este tema vamos a ver ideas históricas sobre la edad de la Tierra, conceptos geológicos muy importantes como el actualismo y el uniformismo. Veremos los fósiles como esa herramienta básica de tanto paleontólogos como las paleontólogas. Veremos cómo se mide el tiempo geológico y dentro de este apartado veremos la geocronología relativa, absoluta, para terminar con el precámbrico, paleozoico, mesozoico y con la era terciaria o cenozoica. Vamos a comenzar viendo esas ideas históricas sobre la edad de la Tierra. En efecto, para ello vamos a ver por un lado lo que se consideran las ideas previas a la ciencia, para posteriormente ir analizando lo que son las ideas una vez que realmente nace el concepto de geología, el concepto auténtico de ciencia. En esas ideas previas a la ciencia, evidentemente nos vamos a basar en la astrología y en las divinidades. Es evidente que desde la antigüedad todas las culturas se han preocupado realmente por explicar de dónde venimos, cuál es el origen realmente de la Tierra, cuál es su edad. Para ello se han basado en una observación de la naturaleza, del firmamento, pero todas las culturas han combinado esa observación con sus propias creencias religiosas. Por eso las primeras cronologías realizadas por civilizaciones como la India, la egipcia o la mesopotámica han tenido siempre una vinculación con la astronomía, con el mundo de las divinidades. Bueno, esto digamos que es anecdótico. Nos interesa qué dice la ciencia, qué empezó a decir la ciencia, cómo reconstruyó la edad de la Tierra. Todo esto surge en el siglo XVII, cuando el conocimiento de la naturaleza experimenta realmente un elevado desarrollo y además comienzan a nacer bastantes disciplinas científicas. Una de ellas fue sin duda la geología, donde un grupo de naturalistas comenzaron a preocuparse por estudiar la composición, la estructura de la Tierra, los cambios que sucedían en ella. Aquí tenemos que citar sin duda a James Hutton. James Hutton en el año 1795 publica una obra clave, La historia de la Tierra o Teoría de la Tierra, en la que defiende por vez primera que para poder explicar muchos fenómenos, muchos procesos, como por ejemplo las montañas, la Tierra no podía tener la edad que la Biblia le asignaba de tan solo 6.000 años. Surgen luego los trabajos de Charles Lyell, para muchos el padre de la geología, con su obra Principios de Geología. Lyell nace justo cuando muere Hutton en el 1797 y vive hasta el año 1875. Esa obra, Principios de Geología, recoge la idea de actualismo, de uniformismo que más adelante veremos, ¿no? Anecdóticamente, por ejemplo, podemos citar a William Thomson, Lord Kelvin, en el año 1824 hasta el 1907, que aplicó sus propios conocimientos de física al cálculo de la edad de la Tierra. Este hombre, Kelvin, William Thomson, lo que hizo fue basarse en la supuesta velocidad de enfriamiento de la Tierra desde su etapa inicial hasta la actualidad. Bueno, efectivamente ese proceso, según Kelvin, habría durado 90 millones de años. Decir que los cálculos bíblicos fueron realmente lo que se afirmaba como edad de la Tierra hasta muy entrado prácticamente, no lo olvidemos, el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? La influencia de la cronología se extendió hasta finales de ese siglo, incluso XIX, y muchos naturalistas evidentemente temían poder comentar o poder afirmar teorías que estuvieran en contra de esas ideas religiosas, por ser acusados precisamente de herejes, ¿no? Por eso realmente había un poco de temor y de respeto a publicar cualquier idea que no fuera o estuviera en la línea de la Iglesia. Descubrimiento de la radioactividad. Dentro de esas ideas históricas acerca de la edad de la Tierra, tenemos que introducir ese momento histórico, finales del siglo XIX, en el que tiene lugar ese descubrimiento de la radioactividad. Aquí tenemos que citar sobre todo a Henri Becquerel y a los trabajos de Pierre Curie y de Marie Curie. Estos autores, premios Nobel, los Curie, sentaron las bases para datar con una precisión impresionante la edad de la Tierra. ¿En qué consiste la radioactividad? Se basa en el estudio de la desintegración de elementos químicos radioactivos
que puedan estar contenidos en los minerales de las rocas. En efecto, muy rápidamente se comprobó que la aplicación de estos métodos y de estos fenómenos radioactivos al estudio de la edad de la Tierra podía suponer un reloj que permitía calcular con una gran precisión esa edad de la Tierra. De hecho, fue el geólogo Arthur Holmes quien desarrolló el método de fechado radiométrico de las rocas. Actualmente se dice que la Tierra tiene una edad en torno a los 4.500 millones de años. En geología es muy habitual utilizar esa especie de unidad de tiempo, m.a. El actualismo y el uniformismo. Vamos a ver que, en efecto, los autores que habíamos citado en la primera parte, James Hutton y Charles Lyell, desarrollaron dos ideas muy importantes para interpretar y para datar los procesos y los fenómenos geológicos: el actualismo y el uniformismo. Comenzando con el actualismo, fue el propio padre de la geología, Charles Lyell, quien resumió este principio diciendo que el presente es la clave del pasado. Con esta frase, Lyell quería dar a entender que todos los procesos geológicos que habían ocurrido en época geológica antigua y que habían dado forma a la Tierra a lo largo de todo el tiempo son exactamente los mismos procesos que se producen en la actualidad: la erosión, el vulcanismo, la formación de relieves por el plegamiento. Por ejemplo, este tipo de formaciones onduladas, que se conocen como ripples, son características de algunos tipos de rocas sedimentarias, formadas por antiguos fondos acuáticos y que en su momento el paso del oleaje, digamos que excavó ese tipo de ondulaciones por acción de las corrientes y del oleaje. Estas formaciones, que se produjeron hace millones de años, son las mismas que actualmente se producen. Son un válido ejemplo del actualismo. Por su parte, el uniformismo supone que todos los procesos geológicos, los que hemos citado, los procesos de erosión, el levantamiento de una cordillera, siempre actúan de forma gradual, progresiva, poco a poco, por tanto, a lo largo de largos periodos de tiempo. En consecuencia, esta idea del uniformismo claramente se opone a otra idea completamente distinta, el catastrofismo. El catastrofismo vendría a decir todo lo contrario, y es que los procesos geológicos se forman o se originan por eventos muy puntuales y en muy corto espacio de tiempo. Hoy en día se opta más por el neocatastrofismo. Reconoce la coexistencia entre procesos geológicos graduales basados en el uniformismo junto a procesos que pueden producirse de una manera eventual y catastrófica. En esta imagen podemos ver procesos graduales muy lentos que pueden tardar millones de años. La mayor parte de los procesos son así: la formación o erosión de una montaña, la formación del suelo. Pero aquí también tenemos ejemplos de eventos catastróficos: el impacto de un meteorito, un terremoto, un tsunami, una erupción volcánica, que pueden provocar grandes transformaciones en cortos espacios de tiempo. Hasta aquí, alumnos, este episodio Big Laurel. Nos vemos en el siguiente. Adiós.